Bien. El día de ayer hemos visto el enunciado, bueno, para poder resolver el problema, de un puente de 20,5 metros de longitud. ¿Qué estoy pretendiendo hacer? De acuerdo al sílabus, me dice de que debo diseñar puente viga T de concreto reforzado, ¿no? O lo deja vacío, me parece. Entonces podemos nosotros diseñar un puente de concreto reforzado y reforzado. Para ello, ¿qué es lo que estoy pretendiendo hacer? Vamos a desarrollar un puente de tres tramos. Un primer tramo de 33 metros, un segundo tramo de 20,5 y un tercer tramo de 42 metros. Pero este puente va a tener una característica que es un puente curvo. Tiene un radio de curvatura. Cada puente tiene un radio diferente. Tanto el primero, el segundo y el tercero, pero se conectan. Ahora, lo que estamos haciendo es simplemente desarrollar el puente losa, porque nos dicen que los puentes viga losa son hasta 25 metros. Por lo tanto, este es un puente viga losa, pero este puente que tenemos acá es un pre-esforzado. Puede ser un post-tensado o un pretensado. Entonces, vamos a empezar con el más sencillo que vendría a ser este, que es el puente viga losa. Entonces, nos pusimos un enunciado, un puente de 25 metros de longitud, hemos planteado la sección transversal, hemos colocado las características, tanto geométricas como de los materiales, hemos predimensionado lo que son la losa, la base de la viga también, la viga T, hemos visto los criterios del RFD, hemos calculado las cargas puntuales que van encima de la losa para el cálculo de la losa, no de la viga. Primero vamos a calcular la losa. Hemos calculado los momentos, hemos visto el cálculo de carga viva y carga muerta, o perdón, momento positivo y negativo, referente a la carga viva vehicular. Nos referimos a la HL93. Luego hemos calculado los momentos positivos y negativos de la losa, ¿ya? Debido al volado. Y finalmente hemos hallado un resumen. Este resumen. Con este resumen hemos calculado los momentos últimos positivo y negativo. Estos positivos vamos a calcular, nos sirven para hallar el acero tanto en la parte superior e inferior de la losa. Y estos dos momentos nos sirven a nosotros para realizar la verificación por servicio. Entonces empezamos a ver el cálculo del acero. ¿Qué es lo que nosotros estamos diseñando? Vamos a repetir un poco o recapitular. Nosotros estamos diseñando aquí, primero toda la losa. Entonces, acá tenemos unos apoyos que vendrían a ser las vigas que van a trabajar como arreostres y debido a ello vamos a obtener este tipo de momentos, ¿no? Entonces, ya hemos obtenido los momentos positivos y negativos. Entonces, empezamos a realizar el cálculo del acero. Entonces, cuando me habla del acero negativo, ¿de qué tipo de acero me está hablando? Un poco recordando concreto, me habla del acero que va en la parte superior o las bastonerías a los extremos, ¿no? En este caso me está hablando del acero que va en la parte superior. ¿Con qué momentos estamos trabajando eso? Lógicamente con los momentos que están en la parte superior. Esos momentos ya los hemos calculado y los hemos
tabulado o colocado en una tabla. Entonces, como voy a calcular el acero negativo, necesito el momento último negativo, pero en realidad no es negativo. Su magnitud es la que va a determinarnos la cantidad de acero que vamos a colocar. Entonces, para este caso le he colocado dos barras de valor absoluto para que me dé positivo y empiezo a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a coger únicamente 1 metro de losa, cualesquiera, 1 metro de losa. Y al final voy a repartir en todo el tramo. Ese metro de losa me dice, muy bien, para la losa voy a asumir que voy a utilizar fierro de 5 octavos de pulgada, con un recubrimiento de 5 centímetros. Pero acá nos preguntaríamos nosotros, pero ingeniero, la 51231, vamos a revisarlo mejor, ¿ya? La 51231. Mm, Estamos en la 511, buscamos la 51231. Recubrimiento del concreto. Y aquí me da ciertos valores y me dice, a menos que aquí o en el artículo 512.4 se especifique otra cosa, el recubrimiento para el acero de preesfuerzo y el refuerzo no protegido no debe ser menor que lo especificado en la tabla 1231. Busco la tabla. Aquí está la tabla. Me habla de exposición directa al agua, etc. Acá me dice para barras hasta la número 11, es decir, la de 11 octavos. El nuestro es 5 octavos. Deberé usar 25 milímetros, 2,5 centímetros. Pero ¿por qué acá estamos usando 5 centímetros? Eso habíamos conversado, ¿no? La parte superior de la losa es aquella que va a tener contacto directo con el vehículo. Por lo tanto, va a existir un desgaste. Ese desgaste va a hacer que cada cierto tiempo disminuya el espesor de losa calculada. Es por eso que se le coloca 5, aquel que tiene contacto con la superficie o la carpeta rodadora. Entonces ya tenemos 1 metro. El T sub S, que vendría a ser el espesor de la losa, nosotros hemos calculado y ese espesor de losa habíamos dicho que vamos a usar 20 centímetros. Quiero calcular el valor de Z, es decir, la zona de acero negativo desde la fibra extrema en compresión al centroide del acero en compresión, ¿no? O de acero negativo. Entonces, R vendría a ser el recubrimiento, que vale 5 centímetros, más el diámetro 3, que corresponde a un fierro de 5 octavos de pulgada, entre 2, lógicamente a su centroide. Y vamos a obtener un valor de 5,795 centímetros. Entonces, ¿cuál sería mi peralte? Mi peralte será todo el espesor de la losa menos la distancia de la fibra en compresión al centroide. Por lo tanto, mi peralte será 14,2 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo cambiamos. Listo. Todo esto que vemos acá, esto ya hemos desarrollado en concreto y lo hemos recordado cuando hemos desarrollado lo que era el puente losa, ¿no? Únicamente losa. Calculamos el beta, que es el factor adimensional, que para concretos hasta 280 sale 0,85. Con ese valor calculamos el valor de A, que viene a ser la altura del bloque rectangular de esfuerzos, ¿no? O el bloque de Whitney. Entonces, A es igual al peralte de sub n, el peralte para cero negativo, menos
la raíz de n al cuadrado por 2 veces el momento negativo por el phi de flexión, que es 0,9. Bueno, y nos sale un valor de 1,405 centímetros. Aplicando el beta, tengo el valor de C, 1,653 centímetros. Hacemos la verificación por deformación. Sabemos que la deformación máxima del concreto es 0,003. La deformación de tensión del acero viene a ser la relación el F de Y entre el módulo de elasticidad, que equivale a 0,0021. Por semejanza de triángulos, calculamos la deformación en tensión para este acero que estamos poniendo, fierro de 5 octavos. Por lo tanto, la deformación en tensión es 0,023. Hacemos la misma verificación que nos recomendó y nos recomienda el ACI. Bueno, por si acaso vamos a abrirlo acá y buscamos el ACI. Mientras va cargando, hay dos jóvenes. Listo. Bien. Vamos a buscar esa tablita, que ya la hemos visto varias veces, pero sería bueno poder familiarizarnos nuevamente. Vamos a buscar esa tablita. Debe estar. Me refiero al cálculo del factor phi, ¿no? Que nosotros siempre diseñamos, se supone por ductilidad, es decir, buscamos que la falla sea a flexión, no a compresión, ¿no? Ni a flexocompresión, sino a flexión, o mucho menos a cortante, no queremos que sea una falla dúctil, no frágil. Y uno de los indicadores justamente para esto es el factor phi. ¿El phi de qué depende? Depende de la deformación de la zona de tensión, es decir, del acero. Entonces, vamos a ver. Por acá aquí está la tablita. Lo que nosotros hemos calculado, esta deformación en tensión, se refiere a esta deformación, ¿ven? Únicamente a una semejanza de triángulos. Entonces, con esta deformación que es 0,023, que es mucho mayor a la deformación en tensión, influencia del acero, puedo ir a la tabla del ACI y buscar lo siguiente. ¿Qué me dice? Cuando la deformación en tensión es menor, perdón, a la deformación de influencia del acero, está dominado por compresión. Por lo tanto, el phi va a ser 0,75 o 0,65. Nosotros estamos usando estribos, por lo tanto deberíamos usar 0,65. Pero me dice, si ocurre que la deformación en tensión del acero que has calculado está en el intervalo en la fluencia y 0,05,
utilice esta fórmula para poder calcular. Pero si la deformación en tensión calculada es mucho mayor a 0,009, perdón, 0,05, el valor phi vendría a ser 0,9. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Para no estar cada rato ingresando a la tabla, pero sabemos que 0,023 es mayor a 0,05, lógicamente que nos va a salir el valor de 0,9. Pero aquí le estoy poniendo una condicionante que no es necesario que ustedes la pongan. Yo lo estoy haciendo para poder simplificar, ¿no? Y poder hacer más rápido, más versátil el cálculo. Este vendría a ser el factor de reducción de resistencia para momento, fuerza axial o combinación de momento y fuerza axial. Calculamos con ello el área de cero negativo, lo estoy llamando A sub n, por ser a cero negativo, y me sale 7,964 centímetros cuadrados. ¿Cuántas barras vas a usar? Me dice, ¿no? Entonces yo puedo poner, oye, si necesito 7 centímetros cuadrados, ¿qué pasa si uso 3 fierros? Ah, es que mira, vas a multiplicar 3, que es tu número de barras, por el área de un fierro de 5 octavos, que son 1,98 y te va a salir 5,94, que es mucho menor a lo que requiere 7,96. Por lo tanto, rediseña, está mal lo que has hecho. ¿Ya? Entonces, si completamos, si coloco 4 fierros, me dice rediseña, 7,92 es mucho menor a 7,94. Y coloco en todo caso 5 fierros. Y para este caso va a salir un nuevo valor que va a ser 9,9 mayor a 7,9, estaríamos ok. Voy a poner una pausa, jóvenes, perdón. Bien, entonces hemos colocado 5 barras y con las 5 barras decimos que 9,9 es mayor a 7,96. Estamos ok. Entonces, usando variedad de 5 octavos de pulgadas, diámetro 1,59, la separación será B, que es la base, que es 1 metro entre el número de barras. Voy a colocar fierro de 5 octavos cada 20 centímetros. ¿Cómo así? Entonces, si nosotros nos vamos acá, tengo una sección transversal de 11,4, ¿no? Entonces yo coloco 11,4 por 0,20 la losa. Eso. Está mal dibujado esto. A ver, aquí lo vamos a dibujar mejor, ¿eh? Entonces tenemos 11,4 por 0,2 de losa. Ahora sí, ya. ¿Qué más falta ahí? Vamos a hacer ingresar a sus colegas. Ya, listo. Caray, no dejan avanzar. Ya, ahorita. Listo. Entonces, estamos diseñando la losa más allá de donde estén sus apoyos. Nosotros estamos diseñando el cero negativo, que es el acero que va en la parte
superior. Entonces, este acero que vamos a colocar, me está diciendo de la losa, este acero va a ir cada 20 centímetros. Entonces, bien, ya está calculado ese acero. Verificamos únicamente la resistencia a la flexión con este acero, con este valor de 9,9 centímetros cuadrados. Calculamos el bloque de Whitney. Con esto, el momento último afectado por el valor phi, que es el factor de reducción, y decimos 4,989 es mayor a 4,65, que era el momento requerido. Por lo tanto, estamos ok. Acá ponemos ok. Listo. Es el adecuado, ¿no? Es el adecuado. Ahora, el refuerzo máximo ya nos ha cortado la nueva norma, ¿no? Es decir, ya no existe límite. Depende de usted cuánto de acero va a colocar en la losa del puente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si usted es el diseñador, usted decide qué tipo de falla quiere provocar a la estructura, ¿no? El refuerzo mínimo, empezamos con la verificación por refuerzo mínimo, cuantía mínima. Me dice, la cantidad de acero proporcionado debe ser capaz de resistir el momento crítico y 1,33 veces el momento último. Repetimos, módulo de rotura, 2 veces el F'C, módulo de sección, base por el espesor de la losa al cuadrado, entre 6. El momento crítico de estas dos condiciones, de estos dos, aquí lo coloco, ambos, y debo usar el menor. ¿Cuál es el menor? 5, no, el menor es 2,45. 2,454, ya, es menor, ¿no?, a 4,98. Por lo tanto, estamos ok. También existe otra condición, me dice. Phi por el momento nominal debe ser al mayor del mínimo de ambos. Claro, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el momento positivo. Cuando hablamos del momento positivo, estamos hablando de los aceros que van a ir en la parte inferior de la losa. ¿Ya? Seguimos el mismo procedimiento, pero aquí existe una variación, jóvenes. Miren, el momento positivo es el que estamos arrastrando del cálculo de la tabla. ¿Ya? El refuerzo, o perdón, el recubrimiento inferior, si estamos hablando de la base, yo me fijo el puente y vemos que en la parte inferior de la losa, que vendría a ser toda esta zona, ¿no? La parte inferior de esta losa no tiene contacto con el carpete de rodadura, por lo tanto, no va a sufrir un desgaste. Es así que seguimos únicamente la recomendación de la AASHTO y colocamos el recubrimiento inferior igual a 2,5 centímetros. Calculamos el nuevo Z para acero positivo, que va a ser el recubrimiento inferior, que es 2,5 centímetros o 1 pulgada, por el diámetro de 5 octavos entre 2. Y obtengo el valor de 3,3 centímetros. Centímetros mejor. Listo. El nuevo peralte que vamos a obtener para este caso ya no es el 14 como el anterior. En nuestro caso ya tengo mucho mayor peralte, 16,7 centímetros. Realizamos la misma operación, calculamos el valor de A, bloque rectangular de Whitney, sale 1,33. El beta para concreto 280, sabemos que es 0,85. C viene a ser el valor de A entre beta sub 1. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser el C para nuestro caso? Vendría a ser la distancia entre la fibra extrema de compresión al eje neutro. Sale 1,61 centímetros. Hacemos la verificación de resistencia, lo mismo, semejanza de triángulos, sale el valor phi 0,9, por lo tanto, el tipo de
falla probable que vayamos a tener va a ser de flexión. Calculamos el acero positivo, 7,85. Número de barras, acá puedo jugar, ¿no? Le pongo 3, sale 5,94 menor a 7,85, por lo tanto rediseña, me dice, ¿no? Entonces le ponemos 4 barras. Y colocamos esas 4 barras equivalen a 7,92, que es mucho mayor a 7,85. Por lo tanto, estamos ok. Entonces, estamos calculando el acero de esta losa para 1 metro. Si estoy calculando por 1 metro entre el número de barras, la división o la separación entre barras del acero positivo va a ser cada 25 centímetros. Verificamos la resistencia a la flexión. Con este valor de 7,92 calculamos el nuevo bloque rectangular de esfuerzos. Con eso calculamos phi por el momento nominal, que sale 4,792. Listo. A ver, muchachos, una nueva pausa. Listo. Entonces, 4,792, es decir, ese momento positivo es mayor al 4,754. 4,79 mayor a 4,754. Casi por ahí, pero finalmente es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque le hemos colocado mayor cantidad de acero que lo requerido. Es el adecuado. Seguimos la misma operación. Me dice, acero máximo no vas a requerir, pero acero mínimo sí. Entonces, este acero mínimo, este acero mínimo lo calculamos la misma forma que hemos calculado el acero negativo, con el módulo de rotura, el módulo de sección. De estos dos ubicamos el menor, que es 2,45, que es mucho menor a 4,79. Por lo tanto, ok. Bien, entonces ya calculamos los dos. ¿Qué quiere decir? Si me voy a esta losa, el acero que nosotros hemos calculado en la parte, o bueno, para no poner, está bien toda la losa mejor, ya. Podemos jugar en el mismo puente. Y ubicamos acá. Ya. En esta losa vemos el acero negativo, que es la primera línea, la línea que está marcada ahí, va a ir cada 20 centímetros. Y el acero negativo, perdón, positivo, no se deja copiar. Voy a volver a dibujar en todo caso. O el acero en la parte inferior, para que lo puedan entender. El acero en la parte inferior va a ir, el positivo, cada 25 centímetros. ¿De dónde sale cada 25? Claro, hemos distribuido aquí, fíjese, el acero positivo cada 25 centímetros, que es lo que nos arroja el cálculo. Hemos realizado hasta acá la verificación y ahora vemos el acero de distribución. Perdón, antes de ello nos falta el acero de temperatura o el acero de contracción, como le conocemos, ¿no? Estamos usando acero grado 60. El Ashton nos dice que el acero mínimo de temperatura es 0,0018. El ancho del puente, que es W mayúscula, que equivale a 11 metros 40.
Eso es el espesor de la losa entre dos veces el ancho efectivo del puente total más el espesor de la losa. Nos sale 1,76 centímetros cuadrados sobre metro como área que requiero. Entonces, si yo utilizo fierro de 5 octavos, que equivale el área sub 1, le voy a cambiar las unidades. 0,71 centímetros cuadrados entre el acero de temperatura, me sale que debo usar fierro de 3 octavos de pulgada cada 40 centímetros. Entonces esto lo borro. Entonces digo, está bien, me recomiendas tú que use acero de temperatura cada 40 centímetros en ambos sentidos. Vamos a verificar pero la separación máxima de acuerdo a la 518. Entramos acá, buscamos la 518. 518, refuerzo de contracción y temperatura. Bien. Acá me dice, el espaciamiento no debe ser lo siguiente, 3 veces el espesor de la losa. ¿Cuánto es el espesor de mi losa? Es 20 centímetros. 3 veces será 60 centímetros. Del elemento estructural o 45 centímetros. Otra separación me dice 30 centímetros para muros, zapatas. En nuestro caso estamos hablando de un elemento estructural. Por lo tanto, o 60 centímetros o 45 centímetros serán los valores máximos que están acá. 3 veces el espesor de la losa, 60 centímetros o 45 centímetros. Entonces, de estos, busco la separación mínima. 40,13 será la separación que he calculado. 3 veces el espesor de la losa, el desplazamiento máximo 1 y el desplazamiento máximo 2, 45. Le digo, oye, ubícame el espaciamiento de temperatura al mínimo de esos tres. Sale 0,40. Finalmente digo, utilizaré fierro de 3 octavos de pulgada cada 40 centímetros en ambos sentidos o en el sentido del tráfico. Acá existen dos condiciones. Yo podría colocar ese acero de temperatura que va relacionado a la contracción, es decir, aquel que tiene contacto con la parte superior, ¿no? Y que está a la intemperie. Entonces, si coloco paralelo al tráfico y perpendicular al tráfico, ¿qué pasaría si ya tengo un acero acá longitudinal? Entonces va a existir mucha congestión. Entonces, ¿qué me recomienda? Me dice, oye, colócalo, ya que tu acero principal va a ir en la longitud del tráfico, colócalo paralelo. Ahora me dice, no, pero ¿por qué me dice acá, ingeniero, colocaré acero de temperatura en la parte superior de la losa en el sentido del tráfico? Ah, es que tu acero principal de la losa no está yendo en el sentido del tráfico, sino está yendo perpendicular. Los vehículos están yendo en este sentido, ¿no? Puede ser en ambos sentidos, que la línea del tráfico, pero el acero de la losa está perpendicular. Por lo tanto, tengo que colocar el acero de temperatura paralelo al tráfico. Listo. Ahora vemos el acero de distribución, que viene a ser el acero perpendicular. ¿A qué se refiere? Mira, este es tu acero principal, pero este acero no va a ir, una barra tiene 9 metros. Cuando usted va a la ferretería, compra 9 metros. Entonces, va a existir longitud de
traslape, ¿no? La longitud de traslape. Entonces, pero ese traslape igual no va a llegar a su totalidad porque tengo 11 metros 40. Va a haber bastante retazos en el corte de las barras. Entonces, tiene que haber un acero perpendicular donde se vaya a sostener este acero, todo este acero longitudinal y pueda trabajar como una malla y finalmente tener un comportamiento monolítico. Entonces, ¿qué es lo que hace, Misa? Mira, reparte o vas a colocar un acero de repartición. ¿Cómo va esa armadura de repartición que me estás diciendo? Allá está yendo paralelo a la armadura principal. No me está hablando del tráfico, ¿eh? Me está hablando de la armadura principal. ¿Cuál es mi armadura principal? Es esta de arriba y esta de abajo, positivo y negativo que hemos calculado, que finalmente viene a ser paralelo al tráfico. Entonces, cogemos la fórmula, o recogemos, ¿no? De la ASHTO, de la ASHTO, de la 9732. Buscamos acá. Noventa y siete 32. Bien, me dice armadura de distribución. En la parte inferior de las losas se debe disponer armadura en la dirección secundaria. Esta armadura deberá calcular como un porcentaje de la armadura principal. Si la armadura es principal al tráfico, si la armadura principal es paralela al tráfico, considera el 50%. No hablo de esto por el tema de unidades. Y si es perpendicular, considera el 67%. Entonces nos vamos aquí, regresamos a nuestro ejemplo y consideramos el 67%. Ya. Entonces, pero ¿qué varillas estabas usando como armadura principal? Fierro de 5 octavos. Está bien, utiliza nuevamente el acero de 5 octavos, pero únicamente el mínimo de este valor de 121 entre la raíz del espaciamiento o el 67%. Por lo tanto, me sale 5.30 centímetros cuadrados. Voy a colocar 3 barras de 5 octavos, lo multiplico por su área y sale 5,94, que es mayor a 5,30. La división me saldrá cada 30 centímetros. Entonces, si yo voy aquí, si el acero principal es el positivo, ¿y qué me indica la norma? Me dice, se verá, en la parte inferior de la losa se debe disponer armadura en la dirección secundaria. Esta armadura se deberá calcular como un porcentaje, allá en la parte inferior de la losa. Entonces, me ubico aquí y tengo unos aceros que debo colocar. Debo colocar cada 30 centímetros, me está diciendo. ¿Ya? Entonces, así vamos dibujando fácilmente nuestro puentecito. Bien, hasta aquí ¿qué hemos calculado? Únicamente la losa. Ahora, ¿qué más me dice? El artículo 514 señala que las losas y los puentes de losa diseñados para momentos, de acuerdo al artículo 4623, se pueden considerar satisfactorios desde el punto de vista del corte. Por tales consideraciones, no efectuaremos en este caso la revisión por corte. Por lo general, en lo que es para puentes de vigas T,
o puentes viga-losa, ¿no? Se obvia lo que es el análisis por corte. ¿Ya? No se debería, ¿no? Pero si nosotros nos colocamos acá, ¿dónde se presenta el corte? ¿En las losas o en los apoyos de las vigas principales? En los apoyos y vigas principales. Lógicamente en los apoyos, claro. Entonces, sería ilógico que se pueda partir esto sabiendo que la flexión se va a dar en las vigas longitudinales. ¿Y qué tipo de flexión va a sufrir o cuál va a ser su comportamiento de esta losa? También va a ser por flexión, pero esa flexión va a depender de las vigas principales. ¿Ya? Bien. Entonces, bien, se ha calculado todo, hemos calculado todo el acero de la losa, ya estamos ok supuestamente, y vamos a hacer la revisión de fisuración de armadura. Entonces, vamos a comprobar qué pasa con el acero principal positivo que hemos colocado. Para ello, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Nosotros hemos calculado estos dos momentos. Con este momento positivo hemos calculado el acero en la parte inferior de la losa. Con este momento negativo hemos calculado el acero en la parte superior de la losa. Y con estos dos momentos vamos a hacer la verificación del cálculo de los aceros, es decir, que no produzcan fisuración. Entonces pasamos a la verificación. Para ello, por ejemplo, si me dicen, verifique usted el momento positivo, ¿qué debo usar? El momento de servicio positivo. Si verifico el negativo, el momento de servicio negativo, el 2,77 y el 2,53. Entonces pasamos a la 8. Bien. Revisión de fisuración, distribución de armadura. Acero principal positivo, me dice. ¿Qué me dice el artículo 9732? Me dice. Bueno, estoy rescatando el momento que era 2,77. El peralte positivo era 16,7. Luego digo, el momento actuante, usando la sección agrietada y una franja para el diseño por estado límite de servicio 1. El momento de servicio, bueno, 2,774. Estoy copiando nada más. Solicitación para una franja de 25 centímetros. ¿Por qué 25? Es que mira, tú estás hablando de acero positivo. ¿Qué has calculado tú aquí? Acero positivo. ¿Qué has dicho? Cuando has terminado de calcular tu acero positivo, has dicho que vas a espaciar ese acero cada 25 centímetros. 25 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tuvieras un pedazo de losa, vamos a hacer un corte aquí, ¿eh? Eso no quiere. Bueno, no nos damos problema. Vamos a trabajar en esta área.
No me quiere dejar trabajar esto. Entonces me voy a concentrar en este pedazo de losa, en un pedazo de losa. Entonces, ese pedazo de losa me dice que tiene aceros. Vamos a suponer que esto fuese el acero, ¿ya? Bueno, ¿cada cuánto estaba distribuido cada punto 25, punto 5, punto 75, 1, 1.25, 1.5, etcétera? Bien. Entonces, si es cada punto 25, yo voy a tener probablemente desde aquí, acabo de instalarlo este programa y un poquito, o la versión, ¿no? He cambiado la versión. Entonces voy a buscar un patrón concreto. Entonces, yo tengo este pedazo de viga o diseño de acero, ¿no? Ya bueno, estoy acá. Ya, tengo una base de 25 centímetros. ¿Por qué? Porque cada 25 centímetros he repartido un acero. Entonces, esa idealización es aquella que estamos colocando aquí, en lo que es la verificación. Revisión, me dice, allá. Entonces, acá únicamente, ¿qué estoy haciendo? Recolectando información. Tengo el peralte, tengo el momento, nuevamente el momento por servicio, en una franja de 25 centímetros, sí. Entonces me dice, el momento de la franja es igual al momento de servicio positivo por la base positiva. ¿Cuánto es la base? Ah, es 25 centímetros. Y lo multiplico por uno, porque estamos calculando por metro lineal. Ya,
Nuevamente el peralte, el Z sub P, que son datos que tenemos. Entonces, hacemos lo que es la relación modular. La relación modular consiste en la relación del módulo de elasticidad del acero y del concreto. A la vez, debemos recordar que en concreto armado el profesor nos decía que no puede ser una cantidad que acarree decimales, siempre debe ser múltiplo de 2. Por lo tanto, lo hemos redondeado a un número par, que equivale a 8. Entonces, si voy a hacer transformar todo el área de concreto, o perdón, todo el área del acero en un área de concreto, entonces voy a buscar el área de la sección transformada. Esto equivale a la relación modular por el fierro de 3 octavos, 5 octavos, perdón. Pero ¿por qué 5 octavos? Es que tu diseño tú has dicho que vas a usar un fierro 5 octavos. Esa relación modular te sale 15, o perdón, esa área de la sección transformada te sale 15,84 centímetros. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Únicamente hacemos lo que hacíamos eh, cuando diseñábamos la losa de concreto, en calcular el valor de H sub 1, es decir, la zona en compresión. ¿Ya? Porque esta va a ser la intención. Entonces, ¿cómo lo calculo? Ah, ya, yo tengo una base que es el B positivo. Lo multiplico por el H sub 1 y por H sub 1 medios, que sería su centroide de la zona en compresión. Hago la igualdad que equivale al área de la sección transformada, es decir, este ya no es un acero, toda la zona en tensión es concreto, por el D sub P, que se vendría a ser el peralte, ¿no? Acá, menos la altura total. Y obtengo esta distancia del centroide a la fibra en compresión. Al hacer esta igualdad, tengo una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular el H sub 1, que es la parte superior. ¿Ya? Entonces, soluciono esta ecuación cuadrática y obtengo que el valor H sub 1 va a ser 4,01. El H sub 2, que vendría a ser desde de este H sub 1 toda la parte o el total que le resta, hasta el D sub P, perdón, es aquí. ¿Ya? Y obtengo el H sub 1, 4, el H sub 2, 12, la suma de los dos, que me da el peralte. El J sub D, ¿qué viene a ser? Ah, viene a ser la distancia desde la zona de tensión a la zona de compresión, al centroide de la zona en compresión. Entonces será el peralte menos el H sub 1 tercios. ¿Pero por qué tercios? Porque si usted observa, aquí tiene un triángulo y su centroide estará ubicado a un tercio de la fibra superior. Por lo tanto, el brazo de palanca será 15,36. Sí, creo que ya son todos. ¿Y más? Sí, acá hay uno más. Dos más. Emitir a todos. Ya, espero que ya nadie más para poder avanzar. ¿Puede apagar su micro, Yampila? Apaguen su micrófono, muchachos. Jan, ¿puedes apagar tu micrófono? Convertir, poner, silenciar. Otra vez seguimos.
Ya. Wow. Bueno, seguimos. Bien, entonces hemos calculado el H1, el H2 y el J sub D, que es el brazo de palanca. Con ello calculamos el momento inercia de la sección transformada. Calculamos el esfuerzo de tracción. ¿Qué es lo que finalmente nosotros debíamos calcular? Ya habíamos hablado de esto. La norma nos dice que para que no presente fisuras en una estructura, el esfuerzo debe, el esfuerzo del acero o el acero debe esforzarse hasta un 60% del esfuerzo de fluencia. Con el acero que hemos colocado y hemos diseñado, el esfuerzo en la sección nos sale 2.278, que es mucho menor a 2.520. Por lo tanto, el control, el acero que has colocado, me dice, está ok. Pero ahora hay que verificar el espaciamiento, porque tú has espaciado a cada 25 centímetros. Aplico la misma fórmula que nos da la Ashton y miren, tengo un espaciamiento máximo, me dice que debe ser de 25 centímetros. Por lo tanto, estamos ok, porque nosotros hemos colocado 25 exactos y la Ashton nos recomienda 25,5 como máximo. Entonces estamos ok. Ahora, el mismo procedimiento hacemos con el acero negativo. ¿Ya? Listo. Jalo el momento negativo, el acero negativo que va en la parte superior, que vendría a ser este acero, hemos dicho que va a ir cada 0,2. Listo. Momento en la franja, momento de servicio por la base, que es 0,2, sale 0,5. La relación modular, bueno, aplicamos el mismo concepto, solo lo único que varía aquí es que como el acero va en la parte superior, lógicamente el H sub 1 va en la parte inferior y el H sub 2 vendría a ser la distancia. Ajá, aquí está mal la flechita. La flechita debe partir desde el centroide del acero, ¿ya? Entonces sería el peralte menos el H sub 1 tendría el H sub 2. ¿Qué pasó acá? Es una igualdad, una semejanza nada más. La base, que es 20 centímetros, por la altura, por esa altura entre 2. Listo. Va a ser igual al área de la sección transformada por el peralte de menos el h sub 1, la distancia, no al centroide. Soluciono esta ecuación, aquí ya está solucionada matemáticamente. Obtengo el h sub 1, el h sub 2 y el j sub d. Con ello, obtengo esta igualdad o este valor del esfuerzo en tracción actuante en el acero que hemos puesto y verificamos que 1899 es mucho menor a 2520, por lo tanto el acero que hemos colocado está ok. Veamos la separación máxima. La separación máxima me dice que debe ser 31 centímetros. ¿Cuánto hemos colocado nosotros? 20. Por lo tanto está ok. Estamos dentro del rango. Nuestro control es satisfactorio. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? Hasta ahorita únicamente hemos calculado lo que es la losa. A ver, esto lo voy a borrar porque estoy redundando. A ver, con receta. MSR post servicio. Sí, estamos redundando acá. Para darle pase al resto del cálculo. Ya. Hasta ahorita que hemos calculado.
Hasta ahorita lo único que hemos hecho es diseñar por completo lo que es esta losita, nada más. Pero ¿cuál es lo principal de este puente? Lógicamente son las vigas longitudinales que tenemos para nuestro caso, 5 vigas. Entonces empezamos recién el cálculo. Lo que yo tengo que darme cuenta es lo siguiente. Mira, nosotros tenemos, o por acá mejor, ¿eh? Nosotros tenemos esta viga interior. Tenemos acá otra viga interior. ¿En qué se parecen estas vigas interiores? Miren, están cargando las mismas cargas. Pero ¿qué está pasando con esta viga exterior? Esta viga T exterior. Está cargando adicionalmente una vereda y una baranda de anticolisión. ¿Qué significa? Que el diseño de estas tres vigas son iguales y el diseño de las dos vigas rojas son iguales también. ¿Qué son? Ya, estas son las vigas interiores y estas son las vigas, las dos rojas, las exteriores. Entonces, vamos a dar inicio calculando lo que son las vigas interiores. Entonces, pasamos al diseño de la viga interior. Interior. Predimensionamiento, me dice. Vamos a ubicar la tabla 25, 26, 31, ¿ya? Entonces estamos aquí. Tabla 25, 26, 31. Me dice, profundidades mínimas tradicionales para superestructuras de profundidad constante. Me habla de concreto reforzado, pero está hablando de vigas T. Me dice, si tienes luces simplemente apoyadas, utiliza como predimensionamiento este valor. Si son luces continuas, utiliza este valor. Entonces, si yo verifico mi plano, veo que no puede ser luces continuas, momentos continuos. ¿Por qué? Porque este puente que está al lado izquierdo tiene una luz mayor a 25 metros. Por lo tanto, es un puente pretensado o presforzado, vamos a llamar. ¿Ya? Si es presforzado, su momento no puede ser continuo con una viga de concreto reforzado. Y mucho menos con este puente de 42 metros que también es de concreto presforzado. Por lo tanto, este puente interior que estamos solucionando en este ejemplo es isostático, simplemente apoyado, que no tiene momentos negativos en teoría. Ya, listo. Entonces, de acuerdo a la tabla, de acuerdo a esta tabla, yo debo usar el 0,07. ¿Por qué? Porque es un puente simplemente apoyado, es un puente isostático. Listo. La altura de la viga, me dicen. ¿Cuánto es? Oye, yo necesito solamente 1,435. ¿Y cuánto vas a usar? Bueno, acá ¿quién propone la altura definitiva? Acá la tabla 25, 26, 31 te sugiere, acá dice, profundidades mínimas tradicionales para superestructuras.
Profundidad mínima, incluyendo el tablero. Ahora, ¿qué dice? Los valores pueden ajustarse para tener en cuenta cambios de rigidez relativas de secciones de momento, positivo y negativo. Es decir, tú como diseñador tienes que colocar la altura real de viga. Entonces, si yo estoy proponiendo una altura de 1,50 m, ¿por qué requiero 1,43? Uno por proceso constructivo, 1,45, otro por un tema de evitar deflexiones, para después, cuando ya calculé el fierro, pase a hacer lo que es la verificación por servicio, no tenga complicaciones. Por lo tanto, me quedo con 1,50. Entonces, vamos a calcular la carga muerta primero, ¿ya? Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Mi viga es de 2,30 m de base. Ahora, ¿qué me dice el cálculo? Que debo colocar una altura de 1,50 m, ¿no? Pero incluyendo el tablero. Entonces debo tener en consideración eso. Empiezo. Momentos. Debo considerar las vigas diafragma y los apoyos en el centro de la luz. Pero ¿a qué se refiere viga diafragma? Vamos a buscar. Vamos a buscar una gráfica que me permita explicarles correctamente el, el concepto y el funcionamiento que tiene estructuralmente esta viga diafragma. Tengo un diafragma, pero es en acero. Voy a tratar de buscar uno en concreto porque no entiendo. Ya que estamos viendo vigas de acero. O puentes de concreto, perdón.
Este es nuestro caso que vamos a solucionar el próximo problema con preesfuerzo. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a ver el diafragma. Nosotros tenemos una viga principal. En general o en realidad tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco vigas principales. Ya. Esta es la sección transversal de mi puente y tengo una, dos, bueno, vamos a ponerle una, dos, tres, cuatro, cinco vigas longitudinales. La, Cuando pasa un vehículo, vamos a suponer que un vehículo esté pasando por este lado. Ya. Aquí está, un vehículo está pasando por ahí. Ya. Bueno, tengo un vehículo que está pasando aquí. ¿Qué pasa con esta viga de acá y la viga de acá? ¿Trabaja o no trabaja? Porque si el vehículo está pasando por aquí, pegado a la vereda, yo puedo decir, no, están trabajando solo estas dos vigas. Justamente la función que cumplen los diafragmas, que son vigas perpendiculares, que vendría a ser esto, pero en concreto, claro está, aquí lo han puesto a cero porque es una estructura compuesta. La función que cumple esta viga diafragma o este diafragma es de redistribuir los esfuerzos uniformemente a través de todas las vigas. Es decir, que cuando pase un vehículo por este lado, también absorba esfuerzos esta viga que está en ese extremo. No en el mismo porcentaje, no con el mismo factor de participación, pero sí tiene que absorber. ¿Y quiénes van a lograr eso? Estos diafragmas, a través de estos diafragmas. ¿Qué más aportan esos diafragmas? Allá, mira, cuando tu losa haga flexión, va a haber, se va a introducir ciertos esfuerzos de torsión, pero no es una torsión por equilibrio, sino es una torsión por compatibilidad de deformaciones. Entonces, ¿qué dice? Entonces, si va a existir ese tipo de torsión, ¿cómo rigidizo? Para que no exista ese tipo de torsión, coloco diafragmas. Cumplen esas funciones. ¿Se entendió, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniero, se entiende todo. Gracias. Ajá, aquí. Es algo similar a nuestro puente que estamos calculando ahorita. Solo que el nuestro no es I, pero sí vamos a calcularlo tipo I. Entonces, miren, tengo diafragmas en el apoyo, porque este es un pilar. Tengo diafragmas intermedios, ¿ves? Que van vacíos. En el vacío no soportados en el apoyo, sino perpendicular a las vigas principales. Entonces, tengo diafragma en apoyo y diafragmas intermedios, dos tipos de diafragmas. Entendiendo eso, volvemos a nuestro problema y decimos, bien, vamos a calcular, estamos hablando de una viga, estamos hablando de esta viga, porque estamos calculando una viga T. Me está diciendo, oye, ayúdame a calcular la viga interior. Entonces, ¿cuál es el peso de la losa? Me dice. Allá, si voy a calcular la carga muerta, primero, el peso de la losa es el espesor de la losa por el espaciamiento, que es 2,30 m, el espesor de la losa 0,20, por el peso específico del concreto, 1,10 toneladas metro. Y el peso de la viga, es decir, toda la parte inferior, ¿no? Será la altura menos el T sub S, allá es la altura de la viga menos el T sub S, o la base de la viga por el peso específico del concreto. Finalmente, el peso carga muerta es 2,66 toneladas fuerza por metro.
Entonces, vamos idealizándolo. Ahora me dice, pero ¿y esos diafragmas cómo los voy a idealizar? Mira, tus diafragmas son cargas puntuales. Vas a tener diafragmas intermedios y diafragmas en apoyo. Si tú tienes este puente con estas características, ¿ya? De dos carriles, es lógico, mejor, es lógico que aquí, en el apoyo, vas a tener este diafragma, primer diafragma. Ahí. No está agarrando el espesor de... sí, excelente. Chévere. A ver, vamos a ver aquí. Se arregló el AutoCAD, estaba mal. No me aguantaba espesores. Vamos a ponerle a 0,40. Listo. Y no reconoce ahora. Algo pasó con mi AutoCAD que no quiere reconocer los espesores. Reconoce lo anterior que he trabajado y lo de ahora no. Que ya vamos a probar otra metodología. Ingreso aquí, le pongo 1 por último. Me voy aquí. Muéstrame, ahí está Belayer. Belayer. Perdón. Ok. Ok. Y no me muestra. Desactívalo. Actívalo. Ya bueno. Si este es el puente, yo tengo aquí un diafragma de apoyo. Por lo tanto, tengo aquí, el puente es inclinado. Ojo, no es un puente así común. Por aquí no está tan preciso. Aquí. Acá tengo otro diafragma. Tengo un diafragma y tengo dos diafragmas de apoyo. ¿Ya que van a estar colocados? A ver, gráficamente se refiere, en el apoyo tengo un diafragma y en el otro apoyo tengo otro diafragma. Hasta el momento tengo dos diafragmas, pero requiero diafragmas intermedios, es decir, requiero en todo este tramo otros diafragmas intermedios. Un diafragma, dos diafragmas, tres diafragmas y los diafragmas de apoyo sería, este es el diafragma de apoyo y este es el diafragma de apoyo. Pero ¿por qué le estoy colocando tres? ¿Será tres en realidad? Vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Me dice, oye, coloca diafragmas a cada L tercios. Todavía no está acá esa. Ajá, aquí está la recomendación. Utilizaremos diafragmas a L tercios para uniformizar. Ubicamos de la siguiente forma. L tercios equivale a 6 metros 83. L 20,5 entre 3. Me dice dónde voy a colocar, pero antes de eso quiero definir las alturas. El diafragma intermedio voy a considerar 3/4 de la altura de la viga. ¿A qué se refiere? Yo tengo una altura de 1,50 m. Entonces, el diafragma debe venir de aquí y al 1,50 m o hasta el friso, ¿no? De la viga y empatar con la otra viga T. Esto vendría a ser mi diafragma. Vendría a ser mi diafragma. Entonces, ¿qué me está advirtiendo acá? Mira, si tú consideras a H tercios, vas a tener un diafragma de 1,125. Pero ingeniero, ¿por qué em, ¿por qué H tercios? ¿O por qué más fácil la altura del diafragma no sería que usted coja
Y aquí descuente la losa, se vaya a la base y diga diafragma 1,30 m. Es que mira, existen dos tipos de diafragmas, el de apoyo y el intermedio. El de apoyo tiene que descansar sobre la base, pero en la gráfica que usted nos está mostrando no descansa. Claro, no descansa, ¿por qué? Porque esa es una viga del tipo I. Puede ser pretensado o post-tensado. Y por la base inferior pasan cables de preesfuerzo. Por eso no corres a la base. Pero en nuestro caso, como es de concreto reforzado, tiene que llegar a la base, allá. Entendiendo eso, el diafragma de apoyo, tendrá una altura que va a correr hasta la base. El diafragma de apoyo. ¿Cuántos diafragmas de apoyo tengo? Dos. Y el diafragma intermedio, ahí hay que tener cuidado en el intermedio. ¿Por qué? Si vemos esta gráfica, el diafragma intermedio no choca con la zona de tensión, para nada. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Allá. Vamos a decir, el diafragma de apoyo es monolítico y va hasta la base, el diafragma de apoyo. Y el diafragma intermedio separa la zona de tensión y separa la zona de flexión de la losa y llega. Pero ¿por qué de esta forma va el diagrama, el diafragma intermedio? Porque si es monolítico con la losa, cuando la losa hace flexión, no le va a dejar hacer flexión. Tiene que hacer flexión esta losa. Entonces se le deja un espacio para que haga flexión. Y en la parte inferior, como acá van a ver aceros, y estos aceros van a trabajar a flexión, entonces se requiere que trabajen libremente. Y una vez que hagan flexión estas vigas principales o las vigas T, va a provocar torsión en estos diafragmas. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración eso. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho aquí? Le he dicho, mira, mi diafragma intermedio va a ser de 1,10 m. ¿Pero por qué 1,10 m? Ajá, es que mira, nuevamente voy a repetir. Diafragma intermedio. Hasta aquí. Voy a dejar 20 centímetros en la parte inferior. ¿Para qué? Para que los aceros flexionen tranquilamente. Aquí. Y voy a dejar 10 centímetros en esta parte para que la losa pueda flexionar tranquilamente. Si tengo 1,30 m, le quito acá 20, ¿tendría cuánto? 1,10 m, menos 10 en la parte superior, 1 m. ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? Esto lo hace el diseñador, o sea, usted define. Puedo colocarle 1,10 o fácilmente le pongo 1 m, ¿ya? 1 m. Y la base del diafragma 25 centímetros. Ya. Entonces, pero como todavía no sé, no quiero, el análisis estructural es un proceso iterativo, no sé cuánto pase la zona de flexión, si es 10 centímetros o 20, etcétera. Voy a dejarle 10 centímetros arriba y 10 centímetros abajo. Por lo tanto, voy a considerar mi diafragma intermedio 1,10 m inicialmente. Considero 1,10 m. Listo. Y el diafragma de apoyo, lógicamente, va a tener la altura de 1,30 m hasta la parte inferior. ¿Por qué? Porque va en el apoyo. Listo. Entonces, ¿cuál es el peso del diafragma intermedio? Allá. Y la altura del diafragma intermedio por la base del diafragma, por el peso específico del concreto, por el espaciamiento menos la base de la viga. Aquí es igual el espaciamiento menos la base de la viga. Se refiere a esto, ¿no? Aquí esta viga T
carga esto de diafragma, nada más. Toda esta área, bueno, perdón, toda esta área y toda esta área, ¿ya? Entonces, tengo la carga puntual de 1.18, que es en los extremos, y en el diafragma de el diafragma intermedio de 1.4. ¿Qué he hecho aquí? Y aquí. ¿De dónde salen estas distancias? Lo que hemos hecho es allá. Mira, cada 6.83 es, pero la base es 0.25. Entonces le he puesto de la siguiente forma. Mi luz empieza de 0 metros, pero el centro del diafragma, ¿cuánto está? Está a 0,125, su centroide, más 6.833, a que es igual a 6.958, lo redondeo a 6,96. Ese 6.96 le sumo igual 6.833. Sale 13.79, le considero 13.8. Ahora, el 20.5 metros, que es la luz de mi puente, le resto 0.125, me sale 20.375. Estoy considerando 20.38. ¿Ya? Esa es la forma que sale, de donde salen las distancias. ¿Para qué me sirve todo ello? Yo ingreso fácilmente al SAP. Y le voy a decir, muéstrame las cargas asignadas al frame. Aplicar, ok. Ya, lo que voy a hacer, el mío lógicamente está empleado y terminado, ¿no? Miren, tengo la carga repartida que es 2,66. ¿De dónde sale esa carga repartida? Eso hemos calculado acá, 2,664. La carga repartida de la viga T. ¿Y las cargas puntuales cuáles son? Allá mira, tengo en los extremos una carga puntual de 1.188. Me voy al SAP. Aquí está al revés. No, está muy bien. Está muy bien. 1.4, que es más pesado, que vendría a ser el diafragma de apoyo, y 1.19 el diafragma intermedio. Esto vendría a ser ¿qué? La idealización. Lo único que hago es correr el programa y le digo, oye, dibújame los momentos en la dirección 3 y pásame los valores, ¿no? Y lógicamente 0.01, le cambio la escala y me sale un valor de 147.99 toneladas. Lo único que hago es copiarlo aquí. 147.99 toneladas, que vendría a ser el momento por carga muerta. Hasta ahí, ¿alguna consulta, jóvenes? Muchachos. Ingeniero, una consulta, por favor. Sí, bien. ¿Cuánto es la separación máxima de vigas, diafragmas en puentes, como por ejemplo diagramas de diafragmas de apoyo y intermedio? ¿Cuál es la separación máxima Ya. de diafragmas El entre criterio que unos debemos y tener es más o menos de un sistema o las recomendaciones que nos da la E060. Por ejemplo, en los pórticos las separaciones son de 5, 6, 7 metros, pero tenemos edificaciones que son hasta de 10 metros, ¿no? Pero la base de tu diafragma ya va a tener que ser mayor, de repente 30 centímetros. Pero ¿qué pasaría? De que estás aumentando mayor carga muerta a lo que es el puente. Por lo general, yo considero que debe ser entre 6 y 8 metros. Para mi caso, yo lo he colocado a L tercios, ¿no? En otro caso de mayor longitud será L cuartos o L quintos, pero tiene que ser siempre proporcional, pero entre una longitud normal
de 6 a 8 metros. Si colocas cada 10 metros, tus diafragmas tienen que ser más pesados. Y, y esa no es la idea, ¿no? Porque más carga, mayor acero. Pero ¿y para qué trabaja el diafragma? Únicamente para distribuir los esfuerzos de la carga viva de los vehículos y evitar lo que es la torsión, solamente para ello. Sí. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Bien. Muchachos, lo dejamos aquí y mañana tranquilamente continuamos. ¿Ya?